de hacer programas para televisión como este, ustedes saben muy bien la visión que hemos tenido, y posiblemente cuando uno llega a la iglesia, al centro de fe, y observa la dinámica de un programa así, choca un poco con nuestras prácticas cotidianas, choca un poco con la forma en que hemos sido nosotros educados en la iglesia, formados en la iglesia. Pero cuando enviamos un mensaje hacia cualquier persona que esté detrás de una pantalla de televisión, pensamos en la forma que pudieran ellos aceptar, entender que no, en la intención no es agredir a nadie con un mensaje fanático, religioso y cosas por el estilo, porque la gente tiene esos conceptos que por cierto son equivocados, porque hay muchísima gente que piensa que solo el hecho de decir aleluya, de decir gloria a Dios, de decir amén, de decir Cristo vive, es concepto religioso, porque no lo entienden, es un concepto de fanatismo, porque no se entiende. Entonces, hemos orado al Señor, hemos pedido dirección siempre, y optamos por hacer llegar el mensaje del Evangelio una dinámica diferente, una dinámica que pueda llegar a penetrar a cualquier persona, a cualquier hogar, a cualquier familia, y aceptarlo. Y nuestra misión, en este caso, sobre televisión particularmente, es sembrar la semilla. El apóstol Pablo bien claro fue cuando dijo: yo sembré, Apolo el crecimiento del Señor. Lo nuestro es sembrar. El crecimiento no depende de nosotros, depende directamente del Señor. Hay una garantía, por supuesto, en la Biblia donde entendemos que cuando sencillos sembramos la palabra, y la sembramos bastante con frases, con ideas, con conceptos, pero que son literalmente sacados de la escritura, de la palabra del Señor. Y la garantía es la siguiente: el profeta Isaías, por dirección del Espíritu Santo, él dijo, y de una manera muy clara, muy concreta, él dijo: no volverá a mí la palabra vacía de parte del Señor, vacía de clara, sino hará lo que yo quiere, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces la palabra va a tener resultados donde ustedes y yo las sembremos: un folleto, una declaración, un versículo, una oración sencilla, incluso a la hora de la comida. Seguramente ustedes han tenido la experiencia de orar en algún restaurante con gente que no conoce al Señor, y le pedimos permiso para hacerlo porque decimos acostumbramos dar gracias a Dios por el alimento. Y mientras oramos, naturalmente que dejamos ir también la palabra cuando estamos orando. Y a veces ha ocurrido, seguramente a más de uno nos ha ocurrido, que las personas alrededor hasta nos dicen: oye, qué bonita oración, ¿por qué no me la escriben? ¿Por qué no me la escriben? Yo quiero hacerla también en mi casa. ¿Qué significa eso? ¿Que la palabra no vuelve? ¿Así? O sea, se sembró y está trayendo ya resultados inmediatos. Hermanos, centro de fe aquí en Labor, felicidades por este aniversario. Sí, tiempos atrás son muchos años, pero vamos a ver lo más reciente, vamos a ver lo que Dios ha hecho en los últimos meses, los últimos años, y regocijarnos por lo que ha hecho. Un versículo que quisiera dejar en su corazón, un versículo basado en una de las cartas del apóstol Pablo, que escribe a Timoteo, capítulo 1, verso 7, la segunda carta, donde Pablo dice a Timoteo: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ustedes lo saben, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de qué? De poder, de amor y de dominio propio. 3: poder, amor y dominio propio. No nos ha dado espíritu de cobardía, no, ese ya lo traemos. No necesitar con el Señor. La naturaleza misma del ser humano indica que estamos sujetos a la cobardía. El ser humano sin Cristo es cobarde por naturaleza. Pero viene el Señor y nos dota de una capacidad descrita en estos tres conceptos. Estaba pensando yo hoy en la mañana, precisamente al estar preparándome para venir hacia acá, ¿en qué descansa, en qué reposa el poder o la autoridad o el gobierno del presidente de la República? Ustedes lo han escuchado seguramente.
Eso es lo que gobierna nuestra nación finalmente, esas tres bases, tres poderes de la Unión. Y pensar, ¿qué haría el presidente si no tuviera ese respaldo de los tres poderes de la Unión? No podría hacer absolutamente nada, no tendría ninguna autoridad si no tiene el respaldo de los tres poderes. Ustedes saben, y no debemos saberlo como buenos mexicanos, que el poder ejecutivo descansa sobre el presidente de la República. El poder legislativo descansa sobre las dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y el poder judicial descansa sobre sobre la Suprema Corte de Justicia. Y hay 21 personas ahí que son los que determinan en la Suprema Corte de Justicia. En serio, esa es la autoridad del presidente. Ahí descansa su autoridad. ¿En qué descansa la autoridad de ustedes y mía como iglesia, como creyentes, como cristianos? Y yo dije, no, esto nos cae como un dedo. Esto es precisamente lo que debemos nosotros practicar, vivir cotidianamente. Ustedes y yo tenemos un poder basado en estos conceptos. Dios nos ha dado el espíritu de poder, de amor y de dominio. ¿Cómo damos una aplicación a esto? Vamos en el sentido cotidiano diario, de la vida diaria. Si hablamos del poder, de que habla el apóstol Pablo ahí, seguramente vamos a caer en la cuenta de que el poder que habla el apóstol Pablo es el poder del Espíritu Santo mencionado en Hechos 1:8. Y cuando vamos a Hechos 1:8, donde dice recibéis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, encontramos que el original, en el idioma que fue escrito ese libro griego, en griego, entonces encontramos que la palabra poder es dinamita, o dinamos, que la palabra griega que se emplea, y dinamita es lo que Dios nos ha dado a nosotros como autoridad, como fuerza. ¿Para qué? Aquí en el sentido de dinamita, la mejor aplicación es entender que dice el apóstol Pablo, nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuál es nuestra arma en esta guerra? El poder del Espíritu Santo, la dinamita del Espíritu Santo, de manera que en la esfera espiritual, en el área espiritual, ustedes y yo tenemos ese recurso que tenemos que echar a andar todos los días, desde que nos levantamos y tenemos una lucha, incluso la lucha puede empezar desde muy temprano cuando nos despertamos en la luz espiritual, que puede ser resultado incluso de una pesadilla, de un mal sueño, puede ser resultado de una lucha de esas que llamamos los cristianos, una lucha espiritual que tuve por la noche. ¿A qué apelamos? Apelamos a la autoridad del Señor, al poder del Señor, al poder del Espíritu Santo, a la dinamita del Espíritu Santo para ganar esa batalla y salir de tu casa como un vencedor, porque Dios te dio el recurso para hacerlo. Luego el amor. El amor es otro recurso que no nos va a ayudar tanto en esa esfera espiritual, pero nos va a ayudar en la esfera natural. El amor es la mejor arma de vencer a los enemigos humanos. ¿Sí saben, verdad? ¿Están conscientes de eso? El amor es el arma que el Señor usó en su predicación, en su enseñanza, en su vida práctica. Jesús viene a la tierra y es el más grande revolucionario de la historia. Revoluciona el mundo sin armas, revoluciona el mundo sin balas, sin cuchillos, sin bombas atómicas, revoluciona el mundo, y lo que mira como recurso para ser un vencedor en esa guerra es el amor. El amor cubre multitud de pecados, dice la Biblia. El amor todo lo puede, el amor todo lo espera, todo lo soporta. El amor es la mejor arma para vencer al enemigo humano. Cuando Pablo dice no tengo lucha contra sangre y carne, se refiere al aspecto de los espíritus que chocan con nuestro evangelio, con nuestra fe. Cuando habla de persecución, se refiere al ser humano, al que no acepta que tú te conviertas el evangelio. ¿Y cuál es el arma que vas a usar? El amor. Y el amor es un recurso que gana todas las batallas. Cuando el apóstol Pablo dice vence con el bien el mal, la única forma de vencer con el bien es saturar nuestras acciones de bien con amor. Porque si el amor no es el que te impulsa a hacer el bien, entonces nada sirvió. Y sería simplemente un esfuerzo humano. Y en tercer lugar, el dominio propio es el arma que nos va a ayudar a vencernos a nosotros mismos, al enemigo
ese enemigo lo vas a tener todos los días contigo. Posiblemente a los demonios o al diablo lo expulsas, lo echas fuera, lo reprendes y se va, tal vez vuelva, pero se va. Y cuando hablamos de un enemigo humano, posiblemente también puede que pase una semana, 2 semanas, 3 semanas. Pero desprenderte de ti mismo no puedes hacerlo. Y necesitamos todos los días luchar con nosotros mismos, con debilidades, con tentaciones, luchar con sentimientos equivocados, porque todos los tenemos y estamos luchando constantemente con esos sentimientos. Quien diga en este auditorio que nunca se ha enojado, que nunca ha tenido resentimiento, que nunca ha tenido amargura, que nunca ha tenido ira, estaría mintiendo. Todos los seres humanos estamos sujetos a ello. Pero ¿cómo vencemos esa batalla? Con el dominio propio. El dominio propio es la templanza que habla la palabra ahí en el libro de Corintios, cuando el Señor dice que el Espíritu nos ha dado ese fruto, y en ese fruto aparece precisamente dominio propio. Y ese dominio propio hay que echar a andar todos los días. Ustedes están aquí hoy por tuvieron dominio propio para llegar. Yo le puedo asegurar que más de 4 y dijeron, no, para que vamos hoy. Al fin y al cabo ni va a haber predicación, ni va a haber alabanza, tal vez el culto va a ser nada más ver el programa de televisión, pues que algunos de ustedes ya habían experimentado el año pasado algo así, y dirían no hoy. Pero ustedes decidieron venir, se dominaron a sí mismos y dijeron yo voy a ir porque tengo dominio propio, yo voy a ir porque quiero estar en la casa del Señor, yo voy a ir porque quiero encontrarme con Dios. Finalmente puedo crear con otras cosas, pero mi papel principal es encontrarme con Dios. O será necesario que siempre haya predicación, oración, alabanza y demás para encontrarme con Dios. Creo que no, porque necesitamos nosotros encontrarnos con Dios en la casa, en la cocina, en el baño, en la sala, en el comedor, en la calle, en el trabajo, donde quiera necesitamos encontrarnos con Dios. Y eso implica dominio propio. Si nosotros vamos a dar estos recursos, que son en cierta forma, como el sentido figurado, equivalentes a los 3 poderes de la unión, para mí, esa es la autoridad que Dios nos ha dado y la autoridad por la que estamos aquí, y gracias a Dios porque ese aniversario solamente es, de nuevo, un trampolín para lo que viene. No vamos a quedarnos estancados con 29 años de trabajo, de satisfacciones, sino que aquí empieza un nuevo ciclo. Y el año próximo, y es algo pensando no en 29 años, estamos pensando en 30, pero lo que viene adelante implica que echemos a andar nosotros, toda la iglesia, estos recursos: poder, amor y dominio propio. Eso es lo que Dios ha dado. En esto, por estos 3 recursos vas a vencer en la escuela, en el trabajo, en la casa, donde quiera. Estos 3 recursos nada más es cuestión de echarnos a andar. Voy a pedir que estemos aquí, por favor. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender cómo usar esos recursos, que nos ayude a entender cómo cada uno, niños, jóvenes, adultos, todos, podamos aplicar estos principios. Cuando voy a ganar, cuando vamos a ganar, Pastor José y yo, y pensamos en valores, entendemos que los valores, la promoción de valores es importante, muy importante la promoción de valores. Pero nosotros como pastores entendemos que hay detrás de los valores hay una palabra clave que se llama principios. Los valores pueden variar, pueden cambiar, pueden ser diferentes de persona a persona, de familia a familia, de lugar a lugar, de nación a nación, pero los principios esos no van a cambiar nada. Los principios están establecidos como leyes universales y los principios son los que nos tienen aquí a nosotros. El principio de la libertad, por ejemplo, que no es necesariamente un valor, vamos a ir un valor. Hay 3 valores fundamentales de los que hemos aprendido en la iglesia. Uno de ellos es la libertad. Cristo nos hizo libres. Ese es un principio. Usemos esa libertad. La dignidad es un principio también. Usamos mucho como valor, pero la dignidad es un principio porque Dios te creó y te creó a mí también en concepto de dignidad. Nos dignificó cuando nos creó. Y cuando usamos esos conceptos de principio, entonces, hermano, nuestra vida es totalmente diferente. Oremos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por un aniversario más aquí en Cava. Y gracias por todas las enseñanzas que la iglesia ha recibido a través de los años. Muchos han estado aquí años, otros han recién llegado a la iglesia, pero todos hemos aprendido que tu voluntad para
cuando tú pensaste en nuestra salvación, pensaste en dotarnos de la capacidad de hacernos más que vencedores. No nos salvaste para sufrir, no nos salvaste para solo entrar en una guerra espiritual o solo entrar en una lucha cotidiana, sino nos salvaste para hacernos crecer, para hacernos valientes, para hacernos victoriosos, Señor. Ayúdanos a entender estos conceptos y cuando recordemos ese versículo en el que el apóstol Pablo desafía a Timoteo a predicar con ese ahínco, con esa fuerza, con ese valor, y entendida que tú no nos das espíritu de cobardía, Señor, sino de poder, de amor y dominio propio, nosotros lo apliquemos a nuestra propia vida y podamos, Señor, ejercitarlo cotidianamente. Bendice esta congregación, Señor, en gran manera y usa sus vidas, Señor, para lo que viene. Porque siempre lo que viene debe ser mejor, Señor, así lo entendemos por tu palabra. Siempre lo que tienes delante debe mejorar lo que ya experimentamos, Señor, en el pasado. Ese es tu propósito, llevarnos a la conversión. Porque cuando tú nos revelas, Señor, por escritura, que nos llevas de gloria en gloria, que nos llevas de poder en poder, que nos llevas de victoria en victoria, cuando vamos, Señor, avanzando en el camino con esa visión, es la perversión lo que tú estás buscando en nosotros y esperando en nosotros. Ayúdanos, Señor, a llegar a esa perversión. Bendice a toda la iglesia, Señor, aquí. Y bendice, Señor, todo el trabajo que mis hermanos siguen realizando en este lugar. Señor, gracias por este aniversario y sigue bendiciendo a los pastores, a los hermanos que colaboran con ellos, a todo el liderazgo de la iglesia, todos los que son líderes y tienen la cédula, todos los que están activos, Señor, en tu obra, porque tú has llamado a cada uno de nosotros, Señor, para estar activos, no estar solamente, Señor, pasivamente viendo la obra tuya y el desarrollo de ella, Señor. Ayúdanos a salir de cualquier zona de confort y llévanos, Señor, a establecer tu reino con la autoridad que nos has dado. Especialmente te suplico, Señor, que estos conceptos de valor que la Biblia nos menciona lo podamos entender, lo podamos practicar y podamos ver los resultados, Señor, inmediatos en él. Gracias, Padre, por bendecirnos y gracias también, Señor, por lo que has hecho hasta hoy aquí y lo que vas a seguir haciendo. Te pido, Señor, que esta celebración toque otras vidas y esta celebración alcance a otros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, hermanos, una bendición. Creo que voy a seguir estando con ustedes, porque el pastor me había invitado a predicar, cambió el programa en el camino, y entonces yo dije, qué bueno que no voy a predicar, porque eso es una reflexión solamente. Pues creo que voy a caer en deuda, se las debo, nos ponemos de acuerdo el pastor y yo, y pronto nos veremos acá para una predicación completa. Pastor, gracias.